cinético? Bien, partimos del sistema de referencia. Siempre hay que elegir cuál es el sistema de referencia, siempre hay que ubicar un sistema de coordenadas. El momento cinético lo definimos así y nosotros calculamos la ecuación de movimiento. A partir de la ecuación de movimiento podemos calcular el teorema de conservación simplemente, integrando la ecuación de movimiento. Y para eso se pasa el dt para arriba y después se integra. Vean que los límites de integración, ¿sí? Hay que poner los límites de integración, no se olviden de los límites de integración. Esta integral es justamente lo que llamamos impulso angular. ¿Se acuerdan? Esto era el impulso angular. Que era la integral del torque entre dos instantes de tiempo. Y entonces, la primera integral es la integral de un diferencial, por lo tanto me da la diferencia del momento cinético, es igual a el impulso angular. Ese es el teorema de conservación del momento cinético, y no es el impulso angular de cualquier cosa, sino es el impulso angular de las fuerzas exteriores al sistema. Esta ecuación la vimos con una partícula, nos daba que la variación de momento cinético era igual al impulso angular. En este caso, como es un sistema de partículas, hay que tener en cuenta únicamente las fuerzas exteriores. Bien, ¿cómo se usa esto? Bien, de la misma manera que en el caso de la cantidad de movimiento. Si le piden analizar la conservación, hay que mirar si estoy trabajando en un intervalo de tiempo o estoy trabajando entre instantes de tiempo. Esto hace la separación. En uno uso la ecuación de movimiento, en otro uso el teorema de conservación. Cuando uso la ecuación de movimiento, las unidades son kilogramos metros sobre segundo cuadrado, y del otro lado de la expresión es torque, así que tiene que ser en newton metro, dependiendo de lo que estoy hablando. Si estoy hablando de esto, ¿sí?, la unidad es kilogramos metros sobre segundo cuadrado, y si estoy usando el torque, hablando de la causa, entonces es newton metro. Ahora, cuando trabajo con el teorema de conservación dice la variación en la cantidad de movimiento es igual al impulso angular. La variación de la cantidad de movimiento tiene unidades de kilogramos, metro cuadrado sobre segundo. Por lo tanto, y eso es igual al impulso, y el impulso tiene unidades de newton metro segundo. Cuiden, muchachos, las unidades, ¿sí? Porque a veces se clavan con las unidades. ¿Por qué? Porque trabajamos en el sistema internacional, sacamos las unidades para no molestarnos en las cuentas y después escribimos los resultados con las unidades. Pero los resultados tienen que tener las unidades correctas. Así que podemos sacar para los pasos intermedios las unidades, pero el resultado tiene que tener la unidad correcta. Cuando analizamos la conservación, y estamos trabajando en un intervalo de tiempo, tenemos que mirar nunca el efecto, sino la causa, ¿sí? Entonces, cuando trabajo con la ecuación de movimiento y tengo que mirar si se conserva o no, tengo que preguntar, ¿hay razones para que el torque de las fuerzas exteriores, calculado desde el punto O, sea cero? En general, hay tres posibles razones por las cuales da cero. O que no hay fuerzas externas, o que no hay torque de fuerzas externas, porque significa que la fuerza y el vector de posición son paralelos, entonces no hay torque de fuerzas externas, o que los torques de las fuerzas externas se balanceen. Hay dos fuerzas y las dos producen un momento que suman cero. Entonces, hay tres posibles. Ustedes tienen que demostrar, ¿sí? Cuando ustedes sospechan que vale cero, tienen que demostrar. ¿Y eso cómo se hace? Usando un diagrama de cuerpo libre y colocando el sistema de referencia. ¿Por qué? Porque, a ver, con el diagrama de cuerpo libre basta en el caso de que no haya fuerzas externas, ¿no? ¿Ok? O que no haya torque de fuerzas externas, porque generalmente se balancean rápido y es fácil de ver. Porque se balancea. Entonces no hay problema. O sea, perdón, que no hacen torque.
El problema es que no se entorque, necesitamos colocar el sistema de referencia en el punto en cuestión. ¿Sí? Tenemos que poner bien el sistema de referencia para el punto 2. Este es el más difícil para demostrar que no hay torque de fuerzas externas. Hay fuerzas externas y no hay torque. Entonces, no solamente tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, sino también colocar el sistema de referencia. Ahora, cuando vamos a que estamos trabajando entre instantes de tiempo, que usamos el teorema de conservación, el análisis de la conservación se hace en la pregunta, ¿hay razones para que el impulso angular de las fuerzas exteriores sea cero? Hay 4 razones, ¿sí? 3 los conocíamos de antes. No hay fuerzas externas, no hay torque de fuerzas externas, o los torques de las fuerzas externas se balancean. Eso se justifica a través de un diagrama de cuerpo libre y en el caso más complejo, colocando también el sistema de referencia en la posición correcta. Este último, los torques de las fuerzas externas no se balancean, pero el impulso es nulo, se puede justificar únicamente haciendo la cuenta. O sea, haciendo la integral del torque respecto al tiempo. Esa es la peor de las situaciones que pueden justificar. ¿Sí? Pero en general, con las otras 3, nos manejamos bastante bien. En los próximos problemas que están acá, ¿sí? Vamos a aplicar, a hacer un análisis de la conservación. El primer problema es, quiero analizar la conservación de momento cinético del sistema Tierra-Luna desde el sistema fijo al centro de masa. A ver, esta es la Tierra. Esta es la Luna. Hago un punto, ¿saben por qué? Porque Newton también lo consideró un punto, así que si Newton lo pudo hacer así, nosotros también. Obviamente la masa de la Tierra es más grande que la masa de la Luna. Así que el centro de masa estará en un punto más cerquita de la Tierra. Así que, bueno, vamos a colocar un sistema de referencia en el centro de masa. Lo voy a colocar acá. Esta es la Tierra, esta es la Luna. Todo el mundo sabe que la Tierra orbita alrededor de la Luna, ¿sí? Y la fuerza con que se atraen es la fuerza gravitatoria. ¿Estamos de acuerdo, gente? ¿Sí? O sea que sobre el sistema que está acá, si considero nada más que la Tierra y la Luna, son todas fuerzas internas. La fuerza que aparece sobre la Tierra, si tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, esta va a ser la trayectoria de la Tierra alrededor del centro de masa, esta va a ser la trayectoria de la Luna alrededor del centro de masa. Se parece a lo de los patinadores, ¿sí? Al problema de los patinadores, unido a la barra, pero acá hay una fuerza, una acción a distancia. Bien, en un instante dado cualquiera, si este es el centro de masa, esta es la Tierra, la fuerza que ejerce la Luna a la Tierra tiene esta dirección. Y la fuerza que ejerce, voy a poner la Luna acá, que ejerce la Tierra a la Luna, tiene esa dirección y ese sentido. En la recta que une ambos. Y vale G por la masa de la Tierra por la masa de la Luna dividido el cuadrado de la distancia Tierra-Luna. Bien, ¿qué sabemos? No hay fuerzas exteriores en el sistema Tierra-Luna. ¿O sí? Y bueno, vamos a suponer primero que está solo la Tierra y la Luna. O sea que nadie me contesta, lo voy a resolver en una primera aproximación. No hay nadie, la Tierra y la Luna están solas en el universo. ¿Me creen? ¿El Sol no produce una fuerza? Bien, También. pero vamos a resolver primero el problema del sistema Tierra-Luna tranquilo así. Si no hay fuerzas externas, no hay otros planetas
ni estrellas. Si no hay planetas ni estrellas, entonces las únicas fuerzas que están actuando es la fuerza de interacción entre ellos. Entonces la fuerza exterior vale cero. Y entonces el torque de las fuerzas exteriores respecto al centro de masa también vale cero. Entonces el impulso angular respecto al centro de masa de las fuerzas exteriores vale cero. Y entonces, perdón, este no, porque estoy mirando. No me sirve, el torque vale cero y entonces dL de centro de masa, dt, Profe, para hacer la pregunta, si ponemos el Sol, ¿qué pasa si está el Sol? Sí. ¿Sí? no, si podía repetir todo de vuelta porque se cortó, por favor. Bien. Bien. Nosotros tenemos la Tierra y la Luna. El centro de masa está acá. ¿Sí? Donde nosotros pusimos, este es el centro de masa, ponemos el sistema de referencia en el centro de masa. Si no hay nada en el universo, nada en el universo, entonces no hay fuerzas exteriores. Si no hay fuerzas exteriores, entonces no el torque respecto del centro de masa de las fuerzas exteriores vale cero, porque es un sistema que está aislado. Entonces, si esto vale cero, el momento cinético respecto de masa respecto al tiempo, la derivada del momento cinético respecto al centro de masa, medidos, la derivada del momento cinético medido respecto al centro de masa con el tiempo también vale cero, y entonces podemos decir que el momento cinético del sistema Tierra-Luna respecto al centro de masa es una constante. Eso si no hay nada en el universo. Si consideramos el Sol, como dijo su compañero, pero está el Sol, bien, entonces vamos a considerar la presencia del Sol. Si ponemos el Sol, entonces tenemos la Tierra acá, la Luna acá, vamos a poner el Sol acá, el centro de masa está acá, sobre la Tierra van a aparecer dos fuerzas ahora. Una fuerza que es la atracción con el Sol, F Tierra-Sol, más la fuerza de atracción, F Tierra-Luna. Sobre la Luna va a aparecer una fuerza que es F Luna-Tierra, y va a estar la fuerza de atracción F Luna-Sol. Como podrán ver, hay dos fuerzas, las fuerzas internas yo las puse en color verde, las fuerzas externas las puse en color rojo. Así que van a ver que el torque de las fuerzas respecto al centro de masa de las fuerzas exteriores, cuando queremos calcularlo, voy a escribirlo así, voy a escribir para la Luna. Esto es R Luna
torque respecto al centro de masa de las fuerzas exteriores va a ser R luna, producto vectorial de la fuerza que hace la luna al sol, más R tierra, producto vectorial de la fuerza que hace la Tierra al sol. Que hace, esta es la fuerza que le ejerce el sol. Vean, esto da cero. ¿Sí? No puede dar nunca cero. ¿Sí? Entre uno y otro, estas fuerzas son proporcionales a las masas. Vean que la fuerza entre la Luna y el Sol, dividido la fuerza entre la Tierra entre la Tierra y el Sol, son, en esencia, G por la masa del Sol, por la masa de la Luna, vamos a poner así chiquitito, sobre la distancia Luna-Sol cuadrado, dividido G por la masa del Sol por la masa de la Tierra, dividido la distancia Tierra-Sol al cuadrado. Se van las G, ¿sí? Se va la masa del Sol, y entonces decir, bueno, esto es la masa, el cociente de las masas, distancia Tierra-Sol sobre distancia Luna-Sol al cuadrado. Esto, ¿sí? Es prácticamente 1. ¿Sí? Así que vean que la fuerza que le ejerce la Luna al Sol y la fuerza que le ejerce el Sol a la Tierra tienen distintas intensidades. La masa de la Luna es aproximadamente la 9ª parte, la 10ª parte, ¿sí? Que la masa de la Tierra, así que 10 veces más chiquita. ¿Mm? Así que estos dos son más o menos es algo 10 veces más chiquito. Así que esto, ¿sí? Prácticamente, ¿sí? Las fuerzas son 10 veces más chiquitas y entonces eso, bien, esto en general yo no puedo decir que sea cero. En general uno puede decir, bueno, esto es distinto de cero. Entonces, si incluido el Sol, vean que no se conserva la cantidad de movimiento. Bueno, no se conserva constantemente la cantidad de movimiento, instante de tiempo. ¿Sí? No se conserva instante de tiempo la cantidad de movimiento por la presencia de la interacción del Sol. O sea, lo que estoy diciendo es, esta suma no se sabe si es cero, es probable que no sea cero, no hay argumento para decir que valga cero, porque las fuerzas son distintas y las distancias y las direcciones son distintas. Entonces, yo lo único que puedo afirmar es esto, en general. Entonces, yo puedo afirmar que dL de centro de masa es distinto del cero para el sistema Tierra-Luna. Vean lo siguiente, que es esencial cuando uno analiza un problema de este tipo, identificar bien dónde se está trabajando. Si nosotros hacíamos la hipótesis de que estábamos solitos en el universo, se conservaba la cantidad de movimiento, el momento cinético. ¿Sí? Pero, si ponemos el Sol, consideramos el sistema Tierra-Luna en presencia del Sol, vemos que el momento cinético no se conserva. Instante de tiempo. Entonces, cuando uno va a resolver un problema y se encuentra un enunciado, ¿sí?, de estas características, uno tiene que elegir siempre digamos, las hipótesis que simplifiquen al máximo el problema. ¿Cuál es la hipótesis que simplifica al máximo el problema? ¿Considerar el Sol o considerar el sistema Tierra-Luna solito en el universo? ¿Cuál les parece? No considerar el Sol. No considerar el Sol. Entonces, uno cuando se encuentra ante un enunciado así, uno tiene que tomar siempre la solución más simple. Porque si yo hubiese querido trabajar con el sistema
Tierra-Luna en presencia del Sol, tendría que haberlo dicho en presencia del Sol. Cuando uno dice sistema Tierra-Luna, estoy solamente Tierra-Luna. ¿Sí? Bien. Vean que este caso es un análisis en el cual uno analiza la conservación de L en un continuo de tiempo, para todo instante. Este problema es el de los patinadores, ¿sí? Es el de los patinadores. Dicen que están patinando y ahora la distancia entre ambos es 5 metros, pero en un instante uno de los patinadores se desliza y la distancia entre ambos pasa a ser 10 metros. Analice la conservación del momento cinético entre el instante en el que estaban 5 metros y el que está 10 metros. O sea, en esencia, lo que dice acá es estos se están girando, ¿sí? Con una distancia 5 metros. Tengo M, M, y después bien, ¿sí? Bien, 10 metros. Voy a simplificar, no me dicen dónde tengo que considerar, así que voy a trabajar el momento cinético respecto del centro de masa. ¿Sí? Que me olvidé de ponerlo. Conservación del momento cinético respecto al centro de masa. Porque después, respecto a otros puntos, es muy difícil. Pero respecto al centro de masa es bastante simple. Entonces, simplifico diciendo que respecto al centro de masa. Obviamente, el centro de masa va a estar ubicado acá, más cerca de la masa M que de la masa M chiquita. O sea, siempre va a estar más cerca de la masa más grande. Esperen un cachito. Bien. Lo que me piden es simplemente analizar la conservación. Entonces, veamos. Cuando en un punto intermedio, entre cuando está la distancia 5 y la distancia 10, solo que tengo esto, tengo un cierto instante T1 y un cierto instante T2. Si quiero analizar la conservación, decir si se conserva o no, ¿sí? En el instante T2 el momento cinético vale lo mismo que el instante T1, lo que tengo que hacer es el diagrama de cuerpo libre en un punto cualquiera. En un punto cualquiera, ¿sí? Es cuando la distancia, qué sé yo, está a 7 metros, o sea, es una distancia distinta a 5 y a 10. Entonces tenemos una masa M y una masa M patinando. La Tierra está actuando porque están patinando. Está la Tierra y la fuerza que ejerce el piso. Como pueden ver, el centro de masa todavía va a estar acá, siempre en el medio, el centro de masa. Entonces, el torque de la fuerza respecto del centro de masa va a estar dada por... Voy a escribirlo en el otro lado, así es más fácil. Masa M, centro de masa, esto va a ser RM, esto va a ser RM chiquita. Si hago el diagrama de cuerpo libre, me va a quedar la normal, el peso y la fuerza que ejerce la barra sobre la masa chiquita M. Y sobre la masa grande voy a tener la normal, el peso y el par de reacción
de la fuerza que le ejerce la barra al hombre grande, no tiene panza, así que va a valer lo mismo que la otra. No es el par de reacción, sino que es, voy a poner F1, F2. Pero valen lo mismo. Simplemente tiene sentido contrario. Entonces, vean, las fuerzas exteriores son la normal y el peso. Las otras son fuerzas interiores al sistema. Así que el torque respecto al centro de masa va a ser Rm grande, producto vectorial de Nm más Mg, más R chiquita, producto vectorial de Nm más Mg. Esto hace, ¿sí? Ya rápidamente se pueden dar cuenta cuánto vale, porque esto vale 0, esto vale 0, así que el torque en ese punto intermedio vale 0 newton metro. Esto me dice que el torque vale 0 en todo instante de tiempo, por lo tanto, el impulso respecto del centro de masa de las fuerzas exteriores también vale 0. Esto me dice que la variación del momento cinético respecto al centro de masa vale 0. Y esto me dice que el momento cinético cuando, respecto al centro de masa, cuando estaba en una distancia de 5 metros, es igual al momento cinético respecto al centro de masa cuando está en una distancia de 10 metros. O sea, que el momento cinético se conservó. Así se analiza el caso de que uno está mirando el momento cinético de un sistema, cuando se usa el teorema de conservación.